La radio de Catepec, la voz de la comunidad. La radio de San Francisco La Catepec. comunidad llena de costumbres y tradiciones. Y somos unidos y fiesteros. Y en San Francisco Catepec, aquí los harás. Porque somos orgullosos de ser sanandreseños, zacatepeños. De arriba San Francisco Catepec. Sigámoslo y compartir lo que pasa en el pueblo. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa especial aquí en la radio de Acatepec. El día de hoy les saluda María Blanca Cuauhle, como es de costumbre, y tenemos a Henry, nuestro amigo, y a un amigo que también es integrante de la radio, sí. Sin querer. En lo que puedas, ¿no? Sin querer queriendo. Pero dejemos que él se presente. Preséntate, Héctor. Bueno, yo soy Héctor Bernal Mendoza, soy vecino de aquí de San Francisco Acatepec, también soy académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿y qué más? Es que quise que te presentaras porque no sabemos cómo presentarte porque... Bueno, tienes todo estudiado y soy todo. De todo le hago acá. Sí. Pues él está ahorita con nosotros, vamos a hacer este programa para que todos estén pues enterados de lo que está sucediendo en estos momentos, y quién más que él, que sabe, es el experto en ha estado viviendo eso, ¿no? Porque lo ha vivido de cerca, ha vivido de cerca, como hace un momento nos comentaba, que cuando era estudiante vivió de cerca un cambio, y pues lo ha seguido viviendo, porque has estado al pendiente de todo eso. Así es. ¿No? Sí, y sobre todo, pues ahorita tenemos un programa muy especial justamente del tema sobre la propuesta de la renovación, Que la nos reforma, interesa a todos. reforma. del artículo 27 de la Constitución Que Mexicana nos interesa de los a Estados todos. Unidos Mexicanos. Así que, amigos, ve y despierta a tu esposa, o esposa, ve y despierta al marido para que vea este programa, no se lo pueden perder. Y pues comparte para que todos estemos enterados de lo que está sucediendo. Y pues bueno, doy los teléfonos de la cabina para cualquier mensajito al 2219-1909-31. ¿Ya te lo aprendiste? Ya, bueno, lo veo y ya, nomás para notificar. Entonces ahí pueden mandar los mensajitos, Si puro tienen WhatsApp, alguna duda, comentario, mensajito durante los programas. Entonces recuerden, pues es el 2219-1909-31. Así es, pues comencemos. ¿Nos puedes explicar, Héctor, sobre el tema que traes? Sí, es un tema que muchos consideramos importante porque tiene que ver con el patrimonio. ¿El patrimonio de quién? De todos los mexicanos. ¿Cuál es el patrimonio de todos los mexicanos? Bueno, pues es donde tenemos nuestras casas, es donde sembramos nuestros alimentos, es donde están nuestros bosques, es de donde sacamos nuestra agua, es donde obtenemos los minerales pues para toda la industria, etcétera. O sea, es prácticamente todo. El artículo constitucional que regula eso es el artículo 27 constitucional. En mi opinión, es el artículo más importante de nuestra Constitución, precisamente por eso, porque habla de nuestro patrimonio, ¿no? No es que el demás articulado no sea importante, sino que esta es la base, es nuestro patrimonio, es donde estamos asentados, es nuestro territorio, etcétera, ¿no? Los recursos naturales. Entonces, decíamos un poquito antes de entrar al programa que tiene que ver mucho con la historia de algunos. Yo soy agrónomo de formación, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, y a mí me tocó el periodo de transición en el que estaba finalizando o se terminó un periodo yo digo que importante de nuestra historia y comenzó otro. ¿A qué me refiero? A que entre 1990 y 1991, Carlos Salinas de Gortari, el político que había usurpado el poder tras unas elecciones fraudulentas de 1988, él impulsa una reforma que ninguno de sus antecesores había atrevido a hacer. ¿A qué me refiero? A reformar el artículo 27. ¿Y por qué ninguno de sus antecesores había atrevido a hacerlo? Porque ese artículo era el que concentró el espíritu de las luchas de la Revolución Mexicana. Es decir, ese artículo fue el que consagró, por el que murieron muchos hombres y mujeres,
durante la revolución. Entonces ningún presidente, todos querían hacerlo, todos los presidentes priistas de esa época querían hacerlo, pero nadie se atrevía, y él sí llegó para hacerlo. Entonces, la gran reforma ese es el tema del gobierno neoliberal, ¿no? Así es, así es. Con la llegada de Salinas de Gortari en 1988 se inaugura el neoliberalismo en nuestro país, y precisamente uno de los postulados del neoliberalismo es que todo debe de ser vendible y comprable, ¿no? Todo debe ser una mercancía. Falta que el capitalismo, ¿no? Sí, el capitalismo, pero el neoliberalismo es como la fase más voraz del capitalismo, ¿sí? Porque el capitalismo ha tenido como diferentes matices, y bueno, pues no se había atrevido a tanto en nuestro país. Las tierras ejidales y comunales en nuestro país eran intocables, estaban protegidas constitucionalmente. Es decir, que ningún ejido podía venderse ni comprarse, ningún ejidatario podría vender ni comprar su parcela, estaba protegida por la ley. Entonces, el 52% del territorio nacional, no sé si ustedes lo saben, pero es territorio de propiedad social. Era territorio de propiedad social, ahorita ya bajó como al 51%. Entonces, las tierras de los ejidatarios y de los comuneros estaban protegidas por ley, y el neoliberalismo que se acababa de inaugurar en nuestro país ambicionaba esas tierras. ¿Qué había que hacer? Era modificar el artículo 27 para que las tierras ejidales y comunales se pudieran vender. Así es, y se convirtieran en una mercancía más en nuestro país. Esa fue, yo diría, que la principal meta que se fijó Carlos Salinas, porque a partir de ahí pues había una gran cantidad de negocios. Ya se empezó ahí a expropiar la tierra. Se empezó a obtener por parte de empresas que las ambicionaban mucho. ¿De qué empresas estamos hablando? Por ejemplo, las inmobiliarias. Es decir, había empresas que querían construir, pero no podían hacerlo porque las tierras estaban protegidas por la ley. Pero una vez que ya fueron modificadas para que pudieran hacerlo, entonces ya pudieron comprarlas a los ejidos, ¿no? Si no por la buena, por la mala. Entonces las inmobiliarias, las empresas turísticas, las que tenían proyectos turísticos pues grandes, las empresas mineras, las empresas que se dedicaban o se han dedicado a explotar el agua, etcétera, fueron las grandes beneficiarias, entre otras. Usted me dijo, se supone que también que decían que era para un lugar beneficioso para la sociedad, se supone, ¿no? Como para empresas de energía y todo eso, pero realmente no se dio a eso, ¿no? No. Y un caso muy, muy claro que comentábamos también hace un momento fue el caso de las tierras que rodeaban la ciudad de Puebla. Se les quitaron las tierras a varios ejidos con esa pues fue una mentira, ¿no? Con la idea de que las tierras iban a ser expropiadas para que se construyeran zonas habitacionales para la gente que lo necesitaba, escuelas, infraestructura, al centro comercial Angelópolis, a escuelas pues para ricos, vialidades que aumentaron mucho la plusvalía de las tierras, y fue a costa de los terrenos de los más pobres, ¿no? Que eran los campesinos de la zona. Sí, pues ahí también hasta concuerda que de 20 años para acá vimos todo hasta ese crecimiento, ese cambio en la ciudad de San Andrés. Así es, ¿no? Y que aparte, por ejemplo, ahorita aún siguen sufriendo las consecuencias por los impuestos que son muy altos. Y no tener el servicio. Exactamente, y no tener su servicio. A mí me tocó, el primer trabajo formal que tuve, el primer trabajo que me pagaron, fue precisamente entrar a las nuevas instituciones que se formaron a raíz de las reformas al artículo 27. Entonces, cuando estábamos en las asambleas ejidales, porque había el país entró a un periodo en donde había que medir nuevamente todos los ejidos, porque cuando pues ibas a vender algo, tenías que saber de qué tamaño era, ¿no? Esa era como que la tirada de Salinas.
Entonces, muchos fuimos a los ejidos a plantearles la idea para que se debían de medir sus tierras otra vez y poder tener sus documentos para que en un momento dado ellos tomaran la decisión. La idea del gobierno de Salinas era que sí lo hicieran, de vender sus terrenos, ¿no? La mayor parte de los ejidos lo hicieron, sabiendo que la tirada era que vendieran las tierras, ¿no? Ellos aceptaron el programa de certificación y de medición que se llevó a cabo a partir entre 1993 y 1994, empieza este programa, pero afortunadamente los campesinos en su gran mayoría no lo hicieron y sabían también que ellos iban a entrar a pagar impuestos y a una serie de cosas que antes pues estaban protegidos, ¿no? Las tierras ejidales tenían prerrogativas, los derechos de los campesinos tenían prerrogativas, entonces ellos pues no pagaban impuestos, no estaban sometidos al mismo régimen que estaba la pequeña propiedad. Y a partir de las reformas, pues ya lo estuvieron. Sí, ya empezaron a tener títulos de propiedad, ¿no? Como les llaman. Aquí en Acatepec también lo que eran los ejidos, empezaron a tener títulos de propiedad y pues ya eran vendibles. Sí, lo que se les entregó a los campesinos fue básicamente 3 documentos de manera individual, que era un certificado parcelario, entonces todas sus parcelas se midieron y se les entregó un documento que traía todos los datos de su parcela y un plano de las medidas y colindancias. Y un título de propiedad cuando la zona urbana estaba dentro del ejido de sus casas y un certificado de uso común. Es decir, para que muchos de ellos tenían derechos en tierras comunales o comunitarias, donde tenían el ganado y todo eso. Ahí no tenían una superficie, solo tenían el derecho. Entonces se les entregaron esos 3 documentos y a partir de ahí, entonces, ya con una formalidad muy simple de la asamblea, ya podían empezar a vender. Si ellos querían o si se veían obligados a vender sus las asambleas son de que la comunidad no votara y se organizara, ¿no? La asamblea, la máxima autoridad en un ejido y una comunidad es la asamblea de ejidatarios, no la asamblea de todos. No, o sea, de los ejidos. Solo de los ejidos y de las comunidades. Si la asamblea determinaba que se podían ya vender las tierras, se tomaba un acuerdo con formalidades especiales y con un fedatario, y a partir de ya, entonces el ejido ya podía vender. O incluso terminar el régimen ejidal, que era una de las tiradas también de Salinas, ¿no? Que se acabaran los ejidos, que fueran todos pasando a propiedad privada y se empezaran a vender. Pero repito, afortunadamente los campesinos siempre han sido muy, muy leales a su manera de vivir, y la gran mayoría de los ejidos siguen sobreviviendo en nuestro país, de los ejidos y las comunidades. Yo creo que comentábamos que aquí en Acatepec, más o menos, pues lo que me comentaban que antes de los 90s, que es más o menos por la reforma del 92, ¿no? Sí, así es. Salinas. Ahí fue cuando varios empezaron a tener títulos de propiedad aquí en los ejidos, y aunque todavía ya tenían títulos de propiedad, habían reuniones ejidales aquí, pero aunque se perdió, ya no eran ejidos realmente. Bueno, comentábamos hace ratito este caso especial que se dio en los ejidos de aquí de la periferia de la ciudad de Puebla, que fue digo que fue un caso especial, por no decir que fue un atraco en despoblado por parte del gobierno del entonces gobernador Mariano Piña Olaya, porque todavía ni siquiera se aceptaba la iniciativa, y muy probablemente él sabía que esa reforma se estaba construyendo, esa iniciativa de reformas, y entonces él dio la orden de que empezaran a intentar comprarle las tierras a los ejidatarios, todavía sin que hubiera un marco legal. Es decir, era ilegal en ese momento comprarle las tierras a los ejidatarios, porque ellos no las podían vender. Entonces empezó a presionar a las asambleas, a los comisariados. Todos los ejidos de aquí se negaron, y después ya vino la represión, empezaron a presionarlos e incluso a asesinarlos, y entonces los ejidatarios entregaron las tierras. Sí, que fue más o menos también la época de Peña Olaya, ¿no? Que también se construyó el periférico, que es de Puebla a San Andrés. Y por ejemplo, aquí estoy ahorita pensando que las zonas más afectadas fue el lado de Tlaxcalancingo, San Antonio y
Cuautlancingo, ¿no? Así es. Porque Cuautlancingo está, o sea, es el lugar donde hay más fraccionamientos. Fraccionamientos, casitas. Del lado de los dos lados, el periférico está aquí y de los dos lados hay muchísimos fraccionamientos. El centro de San Andrés también. Sí. Vas a ir periférico. Fueron 1080 hectáreas las que fueron despojadas en conjunto a los ejidos. Y la mayoría de donde está ahorita la más alta plusvalía, no solo del estado, sino incluso del país, eran tierras de Tlaxcalancingo. Una parte de Tonantzintla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, varios ejidos fueron despojados de sus tierras. Sí, como comentábamos, ¿no? Que lo que era la vista, esa parte, pues eran ejidos de Tonantzintla, de Tlaxcalancingo, y hablamos también de Chapulco, toda la laguna, ¿no? Los Héroes Puebla, todo eso Es grandísimo. eran ejidos de Tlaxcalancingo. Y eran tierras de Tlaxcalancingo, se las quitaron y ¿saben cuánto les pagaron por metro cuadrado? Fue realmente, digo que fue un robo, porque comparado con el valor que tuvo la plusvalía después, pues bueno, fue un verdadero crimen lo que hicieron con los ejidatarios, porque les pagaron entre 4 y 19 pesos el metro cuadrado. Yo sabía que entre 4, pero hasta 19. A 19, digamos que los que mejorcito les fue que no la hicieron de tos, fue a los que les pagaron un poquito mejor. Entonces los que estaban ahí, friegue, que no, les fueron bajando el precio. Sí, o sea, les quitaron las tierras y después, como si les hubieran aventado una limosna, les dieron esa cantidad, ¿no? Como para que no reclamaran, ¿no? Pues como para que después no se viera lo que realmente fue, ¿no? Un robo de las tierras ejidales. Entonces, aquí, a partir de eso, se empiezan a construir, ustedes saben, todo el centro comercial Angelópolis, todas las zonas de alta plusvalía de la región, sí. Escuelas muy caras. Y es que sigue creciendo todo lo de Santa Clara. O sea, ya se perdió gran parte de Santa Clara. Ahora van con esa parte, ¿no? En aquel entonces, Santa Clara y sí, incluso comentábamos un poquito esta parte de Ecatepec. No habían sido consideradas originalmente en eso, pero bueno, se ha ido expandiendo, ¿no? Cada vez sí, más. Lo que también veíamos ya, pues todas las inmobiliarias, veíamos Tlaxcalancingo, Cacalotepec, de aquel lado bien afectados. Pero ya empiezan con la hacienda, que aquí ya vamos en Ecatepec, ya también creciendo ahí fraccionamientos. Así y siendo comprados, que igual varios ya eran ejidos, pero pues ya tienen título de propiedad y empiezan a vender. Entonces, esto que sucedió a finales de la década de los 80s y principios de los 90s fue lo que marcó el parteaguas, pues en buena parte los problemas que tenemos. ¿A qué me estoy refiriendo? A los problemas alimentarios que tenemos para producir nuestros propios alimentos y además producir alimentos sanos. Al problema del agua, al problema de la tenencia de la tierra, a la extracción de los recursos no renovables, ¿no? Porque a partir de la reforma al artículo 27 viene la reforma a todas las leyes secundarias, ¿sí? Del artículo 27 derivan la ley agraria, las leyes que tienen que ver con la producción de alimentos, derivan las leyes que tienen que ver con la minería, las leyes que protegen el agua, el medio ambiente, o sea, todas estas leyes secundarias derivan del artículo 27. Entonces el artículo 27 se reforma y ya de una manera, podríamos decir que legalizaron el robo, les empiezan a entregar todas estos derechos a empresas privadas, ¿no? Estas empresas empiezan a hacer grandes negocios que ha derivado pues en que actualmente tengamos graves problemas en todas estas áreas, ¿no? Por lo que a pesar de que ha habido avances, porque nosotros reconocemos que ha habido avances a partir de 2018 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, de todos modos pensamos que es necesario que el artículo 27 nuevamente se le regrese el espíritu original, ¿no?
original. Bueno, veíamos apenas también que un término que decía una persona es de que es el artículo que más veces se ha prostituido, se puede decir. Ha tenido muchos cambios, ¿no? Pero es lo que comentaba así una persona que estaba yo apenas viendo. Porque ¿cuántos son 17 veces, 17 ¿no? cambios. Cambios importantes, ¿no? Que se han estado ahí en la reforma. Bueno, es que yo lo veo de la siguiente manera. Ajá. Siendo un artículo tan importante y que además le arrancaron su espíritu original, era inevitable que tuviera tantas contradicciones. Por ejemplo, en el tema agroalimentario, que es el que yo más me dedico, había una gran cantidad de contradicciones. La ley de desarrollo rural sustentable es un ejemplo de esa. Esta ley se aprueba durante el sexenio de Vicente Fox. Comentábamos hace un momentito que durante este periodo del neoliberalismo en que han transitado de priistas a panistas, nunca le perdieron el miedo a que la gente pues protestara, la gente se organizara y reclamara su derecho sobre el territorio. Entonces, la ley de desarrollo rural sustentable se aprueba durante el sexenio de Vicente Fox y él veta la ley. Es la única ley que se ha vetado en nuestro país. ¿Por qué? Porque la ley en su propuesta original consideraba que los territorios debían ser administrados por las propias comunidades. Entonces, eso no podía ser, ¿no? Entonces, se veta la ley, se regresa a las cámaras y se empieza a meterle tijeretazos por todos lados y le quitan el espíritu original a la ley. Entonces, cuando la ley se empieza a aplicar, resulta que es muy ambigua. Se puede entender de diferentes maneras, ¿no? Originalmente, el artículo 27 y las leyes secundarias eran claras en el sentido de que el Estado mexicano, entendiéndose como el gobierno, era el responsable de la producción de alimentos en nuestro país, ¿no? Pero a partir de esas reformas, el Estado dice, pues ya no es mi bronca, ¿no? Ya, así como está, dice que pues nosotros tenemos que ver que todo se haga bien, ¿verdad? Y le entregan a privados la conducción de la producción de alimentos. Entonces, son más negocios, ¿no? Es lo que decíamos, que ya le dieron el poder, ya no a ellos, sino que a la nación o a los inmobiliarios, bueno, a los privados. Así es. El capitalismo lo plantea, pero el neoliberalismo lo lleva a la práctica. Todo que quede en manos del mercado, que quede en manos de privados, y el gobierno o el Estado mexicano no debe de meter las manos prácticamente en nada, ¿no? Es uno de los postulados del neoliberalismo. Ya. También estábamos viendo que también hubo hasta todavía en los últimos, en el sexenio de Peña Nieto, hubo una reforma de 2013, ¿no? Que también terminó de bloquear, ¿no? Ese derecho a las comunidades. Así es. Y en ese periodo, bueno, ellos buscaban concluir la tarea que había iniciado Salinas, sobre todo en lo que tiene que ver con terminar de privatizar todos los recursos, incluyendo la energía, ¿no? Hace un momentito que tuvimos una reunión con la senadora Laura Itzel Castillo, y es presidenta de la Comisión de Energía. Comentábamos precisamente eso, ¿no? Que la energía, me refiero a los hidrocarburos, al petróleo, al gas, etcétera, siendo patrimonio de todos los mexicanos, se le empezó a entregar a privados a partir de las reformas a las leyes secundarias. Sí, ahí están justamente teléfonos de México también, las telecomunicaciones, sí, todo también se empezó a privatizar. Claro, todo se privatizó, ¿no? Prácticamente no hubo nada que no se privatizara. Entonces, la energía, todavía había por ahí una cierta, un cierto pudor, podríamos decirle, de parte de los políticos, de que pues ya era lo último que le podían entregar a los privados, ¿no? Y esto se lleva a cabo sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? La famosa reforma energética, ¿no? La reforma energética, ¿no? Que no es otra cosa más que privatizar ya lo último que nos quedaba a todos los mexicanos, cosa que se le ha dado para marcha atrás ahora desde el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y ahorita se está reforzando, ¿no?
sobre todo Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? Bueno, y ahorita con todo esto que se tiene la problemática, ha habido organizaciones, ¿no?, que se han unido para generar esta propuesta, ¿no?, de la reforma a la ley. Así es. Una de las consecuencias que tuvo la reforma al artículo 27, además de todo lo que hemos comentado, fue la destrucción del tejido social en el campo. Había una gran cantidad de organizaciones campesinas, unas eran oficialistas y otras no, y se daba esa lucha, ¿no? Como sucede en todos los países. Pero a partir de las reformas al artículo 27, estas organizaciones empiezan a ser desmanteladas, cooptadas o definitivamente desintegradas, ¿no? Estas organizaciones se han venido reconstruyendo. Muchos de los luchadores sociales de aquel momento, pues bueno, sobrevivieron, porque también muchos fueron encarcelados y fueron asesinados. Los políticos y todo lo que hubo así del sistema represivo, ¿no? De Salinas para acá, ¿no? Una de esas organizaciones es la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social, ANICS, que es, junto con otras organizaciones, está haciendo alianza para poder presentar un frente común y solicitar tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo esta reforma, ¿no? Entonces hay como un proceso así de ahorita de reagrupamiento, yo diría, de fortalecimiento de estas organizaciones para poder volver a dar la lucha en ese sentido. ¿Y cuál sería ahorita la modificación que se estaría buscando? Bueno, hay muchas modificaciones. Bueno, yo tengo aquí algunas en un documento que elaboré y le entregué hace un momentito a la senadora. Fueron muchas los cambios que se hicieron, en particular algo que yo viví muy de cerca, porque yo trabajé profesionalmente desde que salí de la universidad o incluso antes con los campesinos, sobre todo campesinos indígenas, y pude ver de cerca el impacto que tuvo las reformas al artículo 27. Entonces, solo por mencionarles algunas, uno de los efectos que tuvo la reforma fue que le quitó autoridad a los órganos de representación de los núcleos agrarios. Los núcleos agrarios están organizados de una forma para que puedan administrar y aprovechar sus tierras, y lo que hizo la reforma fue dañar seriamente esa autonomía, esas facultades, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los comisariados ejidales o comunales eran considerados autoridades en la legislación anterior. Entonces, ¿qué significaba autoridad? Que ellos pues tenían un cierto poder dentro de sus núcleos agrarios una vez que eran elegidos democráticamente o según los usos y costumbres de cada núcleo agrario, ¿no? Y una vez que ellos ya estaban en el puesto, pues entonces tomaban decisiones, obviamente, con la idea de que beneficiaran a todo el núcleo agrario. Con la nueva ley esto se les quita y solo se convierte en una especie de administradores y se debilita toda la organización ejidal, ¿no? Entonces ya no son reconocidos como autoridades, ya son mangoneados por todos los funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una propuesta. Hay una cuestión que se está proponiendo ahorita que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? O sea, nuevamente devolverles esas facultades a los núcleos agrarios para que ellos puedan tomar en sus manos otra vez sus tierras y el destino de ellas, ¿no? Como a ellos les convenga, como lo que se ha dado aquí en Cholula, ¿no? En San Andrés. Sí. Es decir, no se tiene ese poder para que los pueblos originarios puedan decidir sobre sus tierras, ¿no? Porque las leyes les quitaron ese poder, ¿no? Les cambian sus límites territoriales también, allá no. Así es, ¿no? Otra cosa que cambió y que se propone ahora regresar es que se le quite esa facultad que se dio para que las tierras ejidales puedan ser desmanteladas, ¿no? Es decir, esas facilidades, por darles un ejemplo. En la ley anterior, un ejidatario no podía vender su parcela, ¿no? Si él quería hacer algo con la parcela, por ejemplo, intercambiarla o alguna cosa así, él, además de verse sometido a la asamblea lo tenía que aprobar, él le tenía que pedir autorización a la familia, en particular a la esposa, ¿no?
Es decir, la parcela se consideraba patrimonio familiar. Con la nueva ley se quita eso. Y el ejidatario, el campesino, podía vender o puede vender la parcela de la manera más sencilla, ¿no? En una pulquería, en un bar, en un papel donde él solo firma ante 2 testigos y ya se quedó sin parcela, sin pedirle parecer para nada a la esposa, ¿no? Algo que entró en contradicción con las leyes civiles, ¿no? Porque cuando cuando alguien se casa, usualmente el régimen es de bienes mancomunados. Entonces ahí las señoras empezaron a perder su patrimonio a través de estos mecanismos, ¿no? Y el ejido también. El ejido puede desincorporar las tierras bastando una asamblea que, bueno, pues ha sido muy manipulada porque las instituciones, yo trabajé en la Procuraduría Agraria 8 años y me tocó ver ese proceso de descomposición, como una institución que se supone que debía de defender a los campesinos se convierte en lo contrario, ¿no? Es la que se encarga de operar todo para que los campesinos puedan ser despojados de sus tierras en muchos casos, ¿no? Ahorita que estoy entendiendo también eso que se perdió hasta aquí en Ecatepec, se perdieron pues, hasta usos y costumbres que habían en lo que era la hacienda aquí. Porque también había posesiones, fiestas, todo, y ya siendo propiedad privada, ya no puedes meter tan fácil a hacer las tradiciones que se hacían aquí. Exacto. Se vieron afectadas muchos nuestra manera de ser, ¿no? Nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir las cosas, sobre todo de los núcleos agrarios y en particular los núcleos agrarios indígenas, que tienen una forma muy particular de ver la tierra, la vida, etc. La famosa cosmovisión, ¿no? Esa cosmovisión, ¿no? Donde, por ejemplo, la tierra pues es una cuestión no solamente donde produce, sino es una cosa sagrada, ¿no? Entonces todo eso se vio afectado por las reformas al artículo 27. Otra cosa que se quitó también es la responsabilidad del Estado mexicano de que los campesinos tengan todo para poder producir. Con la reforma al artículo 27 se vendieron todas las paraestatales que tenía el gobierno mexicano para los campesinos, ¿no? Había paraestatales para producir fertilizantes, había paraestatales para darles crédito, había paraestatales para cultivos especiales como el café, etcétera. Y les daba ¿no? también un tractor, ¿no? Para que pudieran trabajar. Así es. Todo eso. O les daba un crédito especial para que ellos pudieran adquirir su maquinaria agrícola o todo lo que necesitaran, ¿no? Tenían precios de garantía para que si a un campesino le iba mal, porque ese oficio pues es uno de los que está más expuesto, ¿no? a los factores ambientales, pues no perdieran toda la inversión, ¿no? Sino tuvieran un mínimo para poder recuperarlo y también el precio de garantía, que era un precio que él sabía al que le iban a comprar su producto, ¿no? Entonces, todas esas facultades que tenía el Estado mexicano se le quitan con las reformas y ahora lo que se quiere es que otra vez el Estado mexicano, ya desde el artículo 27, asuma esa responsabilidad. Porque también es lo que decíamos que preguntábamos que si realmente todo lo que se perdió también era porque ya no habían la tierra ya no producía, ¿no? Ya no había apoyos para eso. Pero también comenta que fue una estrategia. Una estrategia para poder vender las tierras, o sea, que los campesinos también como que se desanimaran, ¿no? Aquí yo creo que vale la pena comentar algo, y es que una de las grandes mentiras que se dijeron en la iniciativa la iniciativa de Salinas, era que nosotros en México no tenemos buenas tierras para producir. ¿Y a qué se refería? A que la mayor parte de nuestro territorio es montañoso, ¿no? Y eso es verdad. Sí. O sea, la mayor parte de nuestro territorio, pues nosotros lo conocemos como está aquí una especie de nudo en nuestro país. Entonces, las tierras que se consideraban buenas para producir eran tierras planas, eran tierras de grandes extensiones, profundas, etcétera. Y pues esas tierras solo hay en pocos lugares de nuestro país. Algún pensamiento eurocentrista, ¿no? Donde justamente se maneja así todo, que eran para sembradíos de trigo y así, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, se trata de hacer creer a todo el país
que pues no nos conviene producir porque realmente no tenemos buenas tierras, entonces nos conviene más comprar, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a gastar mucho en querer producir nuestro maíz si se lo podemos comprar a los países, a los grandes productores de maíz, ¿no? Y entonces, a través de ese proceso, es como se justifica que ya no haya campesinos, ¿no? Que pues, la mayor parte de los campesinos que tenemos o que teníamos, pues eran de subsistencia, eran de tierras temporales, de mala calidad y bla, bla, bla. Sí. Pero no se estaba tomando en cuenta, para empezar, que no es tan así como ellos lo decían, ¿no? Sino que además los campesinos mexicanos son los principales guardianes de mucha de las semillas que han sido un regalo de nuestro país al mundo, ¿no? Gracias a estas semillas que se dan donde hay sequía, donde hay un suelo infértil o donde hay inundaciones, etcétera, son las que se utilizaron para desarrollar los grandes híbridos de producción, ¿no? Todo eso no se tomó en cuenta y entonces se trata de vender la idea a la población mexicana, pues de que ya no nos conviene seguir. Sí, un argumento que fue mentira y se fue compartiendo y haciéndose verdad, que realmente no es una verdad. Imponiéndolo, exacto, sí. Imponiéndolo. Entonces, como parte de esas consecuencias, es que los productores, al dejar de tener apoyo, al dejar de tener buenos precios sus productos, empezaron a abandonar la tierra. Empezaron a migrar. Bueno, ahora vemos el problema que tenemos también en relación con eso. Hay un aspecto más que quiero agregar a propósito de tu comentario. Una cosa que no se había visto con claridad y que ahora ya nos queda muy, muy claro es el tema ambiental. Es decir, las tierras que tienen la mayor parte de los núcleos agrarios en nuestro país son tierras que tienen bosques, porque un bosque no se considera un área buena para la agricultura. Son tierras de selva, una selva tampoco se considera un buen área para la agricultura, pero son nuestras reservas de la biodiversidad y son nuestras reservas para que nuestro ambiente esté equilibrado. Entonces, México es mega diverso, tiene una gran biodiversidad aquí grandísima. Claro, es una de las más importantes a nivel planetario. Entonces, ahora ya, digamos, con mayor claridad en eso, la propiedad social, la propiedad de las tierras en los campesinos se hace mucho más importante. Es decir, ya no nomás es solo para la producción de alimentos y materias primas, sino también porque es lo que nos garantizaría que tuviéramos un equilibrio con el medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante renovar todo esto, ahora ya con ese enfoque, ¿no?, en la parte ambiental. Sí, pues entonces una propuesta es rescatar todo eso que tenían el hecho las comunidades y pues proteger el medio ambiente también al fin y al cabo, porque pues estamos también ya perdiendo esa facilidad de tener una tierra para poder tener bienes alimentarios, de ecosistema, y para tener igual, pues, el aire que respiramos. Por supuesto. Y algo que comentábamos también hace un momentito, es que tenemos muchos problemas, ¿no? Entre otros está el tema del narcotráfico. No es que no haya habido narcotráfico aquí, siempre hemos tenido problemas con el narco porque tenemos un país vecino que es un consumidor, el mayor consumidor de drogas a nivel planetario, ¿no? Pero nunca habíamos tenido tantos problemas de ese poder que creció en pues, la delincuencia organizada, ¿no? ¿Por qué? Porque, como comentaba hace ratito, los núcleos agrarios tenían poder sobre sus territorios, era un poder real, las asambleas tenían poder real. Ni siquiera el mismo presidente de la República podía interferir legalmente en las decisiones de las asambleas. Entonces, los primeros guardianes de la seguridad, de que en sus tierras no se sembraran estupefacientes, etcétera, pues eran las asambleas. Al quitarles ese poder, entonces el narcotráfico empezó a ganar mucho terreno, ¿no? A un punto en que, pues bueno, ya son prácticamente incontrolables, ¿no? Es un poder real que hay en nuestro país, que se está ahorita combatiendo por el gobierno,
pero que reconocemos como un poder muy fuerte, ¿no? Que creció precisamente a raíz de esta libertad que empezaron a tener. Es que realmente, pues, sí, como comenta, la asamblea es un punto importante porque, pues, las mismas personas conocen su territorio, conocen cómo viven, cómo se desarrollan, cómo se organizan. Así es. Entonces, pues sí. Aparte de todo, que también había unidad vecinal, porque se contemplaba, ¿no?, el presidente del comisariado, y eran varias personas que formaban ese grupo, ¿no? Así es. Y hacían sus juntas, o sea, tenían esa conectividad con el pueblo, ¿no? Con gente del pueblo, porque, por ejemplo, no eran familiares, sino que eran X personas del pueblo que formaban ese comité. Así es. Usualmente, el comisariado y el consejo de vigilancia, que son 3 y 3 integrantes, eran elegidos entre las personas más honorables del núcleo agrario, los más trabajadores, los más responsables, etcétera, ¿no? Ese era como que el común denominador en casi todos los lugares, ¿no? Salvo algunas excepciones. Entonces ellos, al tener ese cargo y además ser autoridad, pues se dedicaban a eso, ¿no? A cuidar los intereses de todos los ejidatarios, a vigilar que las tierras se trabajaran adecuadamente, porque un ejidatario podía perder la parcela si la dejaba de trabajar. O sea, la ley consideraba que si un ejidatario que le habían dado su parcela no la trabajaba durante varios años, entonces la asamblea se reunía y se la recogía y se la daba a otro que sí la necesitara. Entonces con eso se garantizaba que la tierra siempre estuviera tendida, así que difícilmente pudiera ser abandonada. Entonces eso también propiciaba que vinieran los relevos generacionales, es decir, las parcelas, el ejidatario, de las pocas cosas que podía hacer era heredar la parcela. Entonces usualmente se la dejaba, pues, a uno de los hijos, y entonces ese hijo estaba obligado a continuar el trabajo, ¿no? Ahora ya eso ya se rompió también, ¿no? Además de que ya dejó de ser negocio la agricultura, pues entonces ya los jóvenes ya no quisieron seguir trabajando. Ajá. Algo también que, ahorita que andas retomando ese tema de justamente de que tienen que trabajar bien la tierra, algo también así escuché de una señora que le di clases, me comentaba que también el que era dueño de un terreno tenía que garantizar que sea no un monocultivo, que realmente sea una parcela bien trabajada para que se siguiera generando una alimentación al pueblo. Y al ser un monocultivo, que era más fácil, siempre una cosa, y lo que me va a dar, pues era una manera de que le llamara la atención, así me decía la señora, que le llamaba la atención porque tenían que seguir no unas reglas, pero sí garantizar que la tierra que siga dando. Bueno, ahí tal vez lo que valdría la pena comentar es que a la par de todo este relato de la contrarreforma que se dio en 1992 al artículo 27, venía una historia desarrollándose que es lo que en México conocimos como la Revolución Verde. La Revolución Verde, por ahí de finales de los 60s y principios de los 70s, empieza a ganar mucho terreno. En nuestro país no fue una excepción. Entonces, ¿en qué consistía la Revolución Verde? Consistía en empezar a cambiar la agricultura hacia semillas mejoradas, hacia uso más intensivo de fertilizantes químicos, hacia el uso de maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? Paquetes tecnológicos. Entonces, cuando se da la reforma del artículo 27 y sucede todo esto que estamos comentando, todas las empresas que se dedicaban a eso, pues igual empiezan a ver que es su gran oportunidad y empiezan a incrementar sus promociones y sus paquetes tecnológicos, porque entonces empieza a la par a tratar de destruir la cultura campesina, ¿no? Que estaba basada sobre todo en usos y costumbres, en una manera de trabajar la tierra, en el uso de semillas nativas, en el uso de fertilizantes orgánicos, todo eso, ¿no? Y todo eso se empieza a acelerar la destrucción de toda esa manera de producir, y entonces ya teniendo, digamos, las puertas abiertas, las grandes transnacionales de agroquímicos pues se apropian del país, ¿no? Y hay varios colectivos que están peleando contra varias semillas transgénicas que están trayendo aquí a México. Eso fue lo último que se ha desarrollado,
Digamos que hasta cierto punto el desarrollo de semillas mejoradas, semillas sintéticas e híbridos, pues era aceptable, ¿no? La verdad es que sí se incrementó la producción durante ese periodo de la Revolución Verde. Pero estas empresas, como es el caso de Monsanto, que es como una... Famoso. Monsanto, que empieza a impulsar una serie de tecnologías y de biotecnologías sin importarle el impacto que pueda tener. Entonces, eso pues nos afecta, ¿no? En particular en el caso del maíz, ¿no? Porque las semillas transgénicas de maíz se empezaron a sembrar en otros países que, bueno, pues no son centro de origen. Nosotros somos centro de origen y diversificación del maíz y otras semillas, ¿no? El jitomate, los frijoles, las calabazas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas semillas empiezan a ser alteradas genéticamente y, bueno, ahora tenemos evidencias de que causan problemas a la salud serios. No tienen suficientes vitaminas y todo eso, ¿no? Que se va dando. Es que no tenemos una idea clara de qué puede suceder con un organismo que ha sido modificado en su cadena de DNA, en su cadena, en su código genético. No sabemos, ¿no? Lo único que hicieron ellos fue patentar la biotecnología y ponerla al mercado sin importarles si podía tener algunas consecuencias, ¿no? Entonces hay estudios que demuestran que el uso de esas semillas pueden desarrollar cáncer y también alguno de los elementos del paquete tecnológico, como es el caso del glifosato. El glifosato ahorita es una batalla en nuestro país porque es un agroquímico, es un herbicida de amplio espectro que mata todo, ¿no? Entonces, si mata todo, había que meter semillas transgénicas que sean resistentes al glifosato. Pero nos ha causado una devastación en la biodiversidad, ¿no? De plantas. A mí me comentaba una señora también que le di clases, me decía, es que cuando sembramos 4 semillitas. Una se va a comer el ratón, otra se va a echar a perder, y a lo mejor una de las que sobran va a emerger la planta. Y era una tradición que ellos decían así, ¿no? O sea... Aparte de que también unían a la familia, como lo vuelvo a repetir, porque antes iba el esposo, los hijos, todos los hijos, la esposa les llevaba de comer y las nueras, así se acostumbraba, era una costumbre aquí en el pueblo, y era bonito porque decían, no, pues que vamos a sembrar, y luego que vamos a encajonar, o no sé cómo se llama, y luego ya al final que iban a piscar, y ahí van las señoras con el chiquehuite, con tortillas y comida y todo, y se sentaban ahí en el terreno a comer. O sea, era algo bonito que unía a la familia. Claro, y bueno, pues dicho sea de paso, por tu comentario, como investigador de la UAP yo me dedico a la agroecología. Entonces, la agroecología es una ciencia que va en contra de todo esto, no va en sentido contrario. Y la agroecología ha demostrado que se puede producir de manera rentable, dejando atrás todos estos paquetes tecnológicos, todas estas semillas, etcétera, ¿no? Pero además tiene otros beneficios, ¿no? Entre los que se cuenta el de que nosotros produzcamos suficientes alimentos, pero además que sean alimentos saludables. Y esto que tú comentas es bien importante, ¿no? Porque el tejido familiar, porque casi todas nuestras unidades de producción eran y siguen siendo familiares, se rompió con esto, ¿no? Se rompió con la entrada del neoliberalismo. Y es parte de la intención que recuperemos ese carácter familiar y de unidad que había alrededor de la producción agrícola. Sí. Pues sí, hay otra cosa que también igual es importante que nos comentes de la reforma que quieren hacer, la propuesta. Otro dato más. Bueno, la propuesta ya fue llevada a la Cámara de Diputados, ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Entre el día 26 y 27 del mes pasado tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con el apoyo de la diputada Rosalía Suárez
Montes de Oca, una diputada migrante, ahí tenemos 4 diputados migrantes. Ella retomó la propuesta y ahorita se está llevando a discusión, o se va a llevar a discusión a la Cámara de Diputados, pero para que se pueda llevar a cabo, pues los diputados de alguna manera se tienen que ver motivados a tomarla en cuenta, porque esta reforma no es cualquier cosa, es quitarle el poder a todos los que se crecieron y enriquecieron con nuestro patrimonio, a las grandes empresas de minerales, a las transnacionales agroalimentarias, a las que producen estas biotecnologías. No es cualquier cosa, tienen un poder tremendo en nuestro país. Entonces, se necesita mucha valentía de parte de los diputados para que puedan retomar esta propuesta, ¿no? Además de que sabemos que va a haber una oposición tremenda, ¿no? Precisamente por la cantidad de intereses que hay detrás de todo esto. Exactamente. No van a querer fácil. Sí. Entonces ahorita tenemos apoyo pues de algunos diputados federales. Bueno, en la reunión de hace ratito la senadora Laura Itzel se interesó y dijo que ella iba a apoyar desde el Senado para que también se retome esto. Pero es importante la unidad de todas las organizaciones y de todos los núcleos agrarios. Entonces, de mañana en 8, acá en Puebla, vamos a tener una asamblea, una reunión informativa y vamos a hacerle promoción para que comisariados, ejidatarios, organizaciones campesinas asistan, y esto se va a hacer en todo el país. Ahorita va a ser una campaña a nivel nacional para que armemos una propuesta de unidad y podamos hacer que la Cámara de Diputados pues le entre al toro, ¿no? Porque la verdad es que como que algunos dicen, híjole, pero es que vamos a tener un montón de broncas. Si de por sí la oposición se ha puesto muy canija, pues con esta reforma, no se nos van a echar encima, pero bien, de una manera muy, muy rabiosa, ¿no? Pues de modo, nosotros pensamos que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Entendemos que la presidenta Claudia Sheinbaum está pasando una situación muy difícil al tener que lidiar con pues este genocida que tiene de presidente de los gringos, pero pues ni modo, ¿no? Creemos que es necesario ir avanzando en esta propuesta. ¿Cuánto tiempo tienen que están organizando y pues generando esta propuesta? ¿Tan importante? Ya tiene varios años. Sí. Esta propuesta se presentó en el sexenio anterior al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues él comentó que le parecía bien, pero que pues por el momento estaba un poquito difícil, ¿no? Recuerden que varias cosas se habían intentado echar a andar, pero siempre eran detenidas en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial. Entonces él no le veía perspectivas al impulsar una reforma que iba a trastocar muchos intereses grandes cuando se tenía en contra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación era un órgano más del neoliberalismo, ha sido un órgano más que ha defendido los intereses de estas empresas, ¿no? Se opuso al etiquetado, se opuso a lo de los transgénicos, a todo se ha opuesto, ¿no? Sí, sí. Entonces, se le planteó al presidente Andrés Manuel y él dijo, pues entrénle y ahí vamos viendo cómo va saliendo. Después se da la reforma al Poder Judicial que pues, nos llevó a la elección de nuestros jueces y magistrados, y ahora consideramos que hay un buen ambiente, ¿no? Para poderlo hacer. Va a entrar ya en funciones el nuevo Poder Judicial y creemos que pues, va a ser muy, muy sensible y va a escuchar esta demanda. Sí, al fin y al cabo, o sea, por lo que escuchamos, va a ser de mucha ayuda para muchas comunidades indígenas que, pues, ellos están peleando como sembrar algo más orgánico, más de ellos que de... Y en general a todos, porque la reforma al artículo 27, pues, nos afecta directa o indirectamente a todos, ¿no? Sí, desde que el campo hacia la ciudad, ¿no? Los alimentos, el agua, esto que comentábamos del tejido social, del tejido familiar, el medio ambiente, la minería, o sea, todo, lo más importante, lo básico, pues es patrimonio de todos, ¿no? Sí, sobre todo también me pongo ahorita a pensar, que también que te lo comenté hace tiempo, que es que ahorita también van a cambiar la caseta de
a la Quiscaya más para atrás, pues todos los terrenos van a estar a la vista de grandes inmobiliarias. Así es. O sea, a la vez funciona porque pues, está muy crecida esa ciudad y necesita a lo mejor desembocar mejor, ¿no? Pero de todas maneras, todos los campesinos ahí, los que son dueños de sus tierras. Así es, ¿no? Ha sido una táctica muy común eso de empezar a especular, ¿no? Porque fue una de los grandes males que vino después de la reforma, empezar a especular con la tierra, ¿no? Sí. Es decir, que a través de maniobras pues tramposas se compre la tierra barata y luego se venda cara, ¿no? Y ahí los grandes perdedores pues eran los dueños originarios de la tierra, ¿no? Así es. Sí. Bueno, pues amigos, nos quedamos sorprendidos con toda la información que nuestro amigo Héctor nos está dando. Nos da que pensar y pues esperemos que ahora sí nos podamos ganar, porque al final nosotros somos del pueblo, somos gente pues indígenas originarios que buscamos el beneficio para nuestra comunidad, no nada más la de nosotros, de nuestro pueblo, sino la de los vecinos pueblos, porque pues todos estamos sufriendo por la misma situación. No, y aunque sea, del pueblo, pues al cabo el campo le ayuda a la ciudad a comer, a vivir. Y pues sí. Efectivamente, pero ahorita esperemos que pues tenga esto fuerza. Ahorita, como dices tú, hay oportunidad y esperemos que sí tengan el apoyo para que pues se pueda aceptar este nuevo cambio del artículo 27. Así es. ¿No? Y pues amigos, si tienen algún comentario, alguna duda, pues pueden mandar mensajito vía WhatsApp, ya saben, ya tienen el número para que podamos estar en contacto, que es, ¿cuál es el número, Henry? Es el 22 19 19 09 31. Correcto, y pues también igual aquí, si tienen alguna duda con nuestro amigo Héctor, él les puede disipar todas las dudas que tengan, porque es un tema muy interesante, la verdad nos quedamos sin palabras porque lo sabemos, pero a lo mejor hacemos oídos sordos, ¿no? O sea, como que sí lo sabemos, pero pues al fin no podemos hacer nada. O luego escuchamos la reforma así, quién sabe de qué es, pero sabe qué es eso? A ver si nos beneficia, ¿no? Pero Ajá. Al fin y al cabo está muy bueno que se hagan esos espacios con gente igual que está trabajando en eso, porque se da a conocer a la ciudadanía, se da a conocer, ojalá que también igual entiendan y pues comprendan qué está pasando, todo lo que está cambiando, ¿no? Comparte ese video para que llegue a más personas y pues sabemos que nos están viendo de diferentes estados, de diferentes países también y pues mándanos ahí tus mensajitos y pues nos despedimos, Héctor. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, Blanca, por el espacio. La radio de acá, la costumbres y tradiciones, y somos unidos y fiesteros. Ya hay en San Francisco, Acatepec, aquí lo sabrás, porque somos orgullosos de ser San Francisco.